en los silencios más sutiles del cosmos, allí donde las constelaciones parecen danzar con un equilibrio milenario, reposa la esencia de Libra, signo gobernado por Venus y custodiado por el deseo oculto de alcanzar una armonía que trascienda lo meramente visible. Libra aparece en el cielo como un puente entre mundos, entre la luz y la sombra, entre lo justo y lo injusto, entre lo que brilla en la superficie y lo que late en lo profundo. Su balanza no se limita a medir los actos del exterior, sino que en sus platillos también pesa los anhelos no confesados, aquellos que rara vez asoman al mundo, pero que arden con fuerza en el interior de su espíritu. Entre esos deseos ocultos se encuentra la ambición silenciosa de ser reconocido no solo por la belleza que irradia o por la diplomacia que despliega, sino por la fuerza titánica de su voluntad. Libra oculta bajo su sonrisa tranquila la necesidad de demostrar que su poder no es solo estético o social, sino profundamente transformador. Sueña con conquistar el territorio del alma, no únicamente el de la apariencia, y ansía que los demás perciban la profundidad de su visión, una visión que intuye caminos invisibles hacia la justicia y la unidad. En el corazón de Libra palpita un anhelo de trascendencia a través de la unión con otros. No se conforma con vínculos superficiales, su deseo secreto es fundirse en alianzas que eleven, que sean verdaderos pactos de almas. En silencio busca aquello que el mundo pocas veces le concede, la lealtad absoluta y la entrega recíproca. Tras cada gesto encantador, tras cada palabra medida, late la búsqueda de una conexión indestructible que le permita ser vulnerable sin miedo, y poderoso sin culpa. Es el deseo de un amor que no dependa de condiciones, sino de la fusión de destinos. La balanza que Libra alza en el firmamento guarda también el secreto de un hambre espiritual que se disfraza bajo su búsqueda de armonía. El signo ansía, sin confesarlo, ser un mediador cósmico, un portador de equilibrio en una humanidad desgarrada por extremos. Sueña con que su voz pueda convertirse en un canto universal capaz de detener las guerras interiores y colectivas. Desea ser más que un ser que escucha, quiere ser el eco que sana, el susurro que convierte la duda en certeza, el puente entre corazones que se creían irreconciliables. Ese impulso, muchas veces oculto incluso para sí mismo, lo convierte en un guerrero silencioso que libra batallas no en campos de guerra, sino en las profundidades invisibles de la psique. En el fondo de su ser también yace un deseo ambicioso, el de conquistar la belleza como una forma de eternidad. Libra no solo busca la estética de las formas, sino la belleza de lo eterno, la geometría secreta que sostiene la creación. Sueña con descifrar la proporción sagrada, con habitar un mundo donde todo tenga simetría, donde la verdad no sea cruel, sino luminosa. Y aunque nadie lo vea, aunque nunca lo confiese, en lo más hondo Libra desea ser artífice de una obra inmortal, ya sea a través de un gesto, de un arte, de una palabra, o de la forma misma en que ordena su vida como un lienzo celestial. Otro de sus anhelos ocultos es la libertad. Libra, signo asociado al equilibrio y a la necesidad de pareja, esconde en su centro un deseo vehemente de ser independiente, de caminar sin ataduras, de probar su propia fuerza sin apoyos. Aunque busca la unión, también ansía demostrar que su balanza puede sostenerse sin que nadie más intervenga. Desea poder elegir desde el corazón, no desde la obligación, y cuando logra entrever ese poder secreto, se convierte en un ser capaz de desafiar las expectativas de todos, rompiendo cadenas invisibles y creando su propio destino. En la danza estelar, Libra también alberga el deseo de redención. Intuye que la humanidad se encuentra en constante lucha entre el caos y el orden, y su espíritu anhela ofrecer una respuesta, ser faro en medio de la incertidumbre. Ese anhelo lo empuja a veces al silencio, a la introspección, a largas meditaciones bajo la luz de Venus. Y en esas horas de recogimiento se permite soñar con un mundo donde la justicia no sea una aspiración, sino una realidad palpable, donde la balanza no esté inclinada por la codicia, sino por la equidad universal. Finalmente, los deseos ocultos de Libra no son individuales, sino colectivos. Aunque el signo parece girar en torno a relaciones personales, lo que verdaderamente late en sus entrañas es un deseo heroico de reconciliar a la humanidad con su propia esencia. Libra sueña con ser testigo de un despertar donde las diferencias se reconozcan pero no dividan, donde la diversidad no sea motivo de ruptura, sino de comunión. Aspira a dejar una huella que inspire a otros a recordar que, más allá de los extremos, el verdadero poder reside en el punto medio, en ese espacio sagrado donde la balanza se mantiene firme en el eje del universo. Así, Libra camina entre los hombres como si su misión fuera sencilla, pero en realidad carga en su interior con anhelos grandiosos y secretos. Es portador de deseos que no se dicen, de aspiraciones que trascienden lo humano.
En su silencio y en su aparente delicadeza late la fuerza de un héroe estelar, destinado a revelar que el equilibrio no es una meta frágil, sino una conquista épica que, algún día, podrá sostener al mundo entero. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En las profundidades invisibles donde el destino entrelaza las fibras de lo humano y lo divino, Libra sostiene anhelos que rara vez son comprendidos incluso por quienes lo observan de cerca. Más allá de la armonía y la búsqueda de justicia, este signo guarda en su interior una ambición secreta, la de ser arquitecto de realidades que nadie ha visto, creador de estructuras invisibles que sostengan a los pueblos y los conduzcan hacia un orden más elevado. No se conforma con mediar entre lo evidente, su deseo oculto es ser un demiurgo de lo intangible, un tejedor del equilibrio cósmico que permita a la humanidad reencontrarse con la esencia perdida del universo. Allí donde otros ven diplomacia, Libra encubre un anhelo feroz por el poder del conocimiento. Su mente ansía penetrar los misterios ocultos tras las estrellas, descifrar las leyes secretas que sostienen la danza de los planetas y que marcan los ritmos de la vida. Su deseo callado es alcanzar la sabiduría universal, no aquella que se muestra en libros y doctrinas, sino la que palpita en los silencios entre las notas, en las pausas del destino, en los símbolos que el cosmos revela solo a quienes saben escuchar. Este signo sueña con ser iniciado en misterios que trascienden la razón, guardianes de un saber que equilibra, revela y transforma. Entre sus ansias no confesadas también se encuentra la búsqueda de la grandeza en medio de lo efímero. Libra desea que cada instante tenga peso de eternidad, que los gestos cotidianos se conviertan en huellas imborrables, que las miradas, los silencios y las elecciones sean actos de una trascendencia invisible. Su alma anhela que lo pasajero se transforme en legado, que lo que toca y lo que construye, aun en lo más pequeño, resuene en generaciones futuras. En lo profundo, Libra quiere que su vida sea una obra de arte viviente, testimonio de que la armonía puede ser esculpida incluso en medio del caos. En su interior también late un deseo guerrero, aunque no se manifieste con espadas ni con violencia. Libra ansía ser un combatiente de causas nobles, un defensor silencioso de lo que otros no ven o no se atreven a sostener. Su espíritu guarda la ambición de derribar sistemas injustos y de sembrar en su lugar cimientos que no se corrompan. La balanza que porta no es solo símbolo de justicia, es arma sagrada contra la mentira, contra el desequilibrio, contra el abuso del poder. Su deseo secreto es erigirse como un héroe oculto, luchando no en campos visibles, sino en arenas donde se decide el rumbo espiritual de la humanidad. Otro de sus anhelos más profundos es la reconciliación con lo que está fragmentado en sí mismo. Libra desea unir los pedazos dispersos de su propia identidad, convertir la dualidad en unidad, fundir lo masculino y lo femenino, lo racional y lo instintivo, lo terreno y lo divino. Su búsqueda secreta no es solo hacia afuera, sino también hacia adentro, pues ansía descubrir en su propio ser la síntesis que predica al mundo. En su silencio guarda la esperanza de que, al conquistar su propio equilibrio interno, pueda convertirse en ejemplo viviente de que es posible habitar la contradicción sin ser destruido por ella. Su corazón alberga además un deseo oculto de trascender las limitaciones de lo humano y acercarse al ideal divino. Libra sueña con convertirse en puente entre mortales y dioses, en emisario de Venus, portador de una vibración capaz de despertar en otros la memoria de lo sagrado. Su ambición es elevar la experiencia humana a un nivel de belleza y justicia que trascienda el tiempo, como si cada acto pudiera ser contemplado por las estrellas como digno de eternidad. Ese impulso lo convierte en un visionario de lo sublime, aunque rara vez lo exprese con palabras. Libra también guarda en lo más secreto de su alma el anhelo de redimir la sombra. Aunque parece orientado a la luz, en su interior late el deseo de abrazar lo oscuro y transmutarlo en claridad. Sueña con rescatar lo que ha sido condenado, con dar voz a lo que ha sido silenciado, con devolver dignidad a lo que ha sido despreciado. Sus deseos ocultos lo empujan a ser no solo un juez que separa lo correcto de lo incorrecto, sino un alquimista que une lo quebrado y lo convierte en algo más grande. Allí radica uno de sus impulsos más heroicos, reconciliar lo que el mundo rechaza, y con ello elevar la experiencia humana hacia un estado más pleno. También anhela, en lo profundo, la inmortalidad a través de la huella invisible que deja en las almas. Su deseo no es ser recordado por monumentos o por gloria material, sino por el impacto silencioso que sus palabras, gestos o presencias dejaron en los demás. Libra sueña con perdurar en la memoria de los corazones, en la semilla que siembra en otros y que germina mucho después de su paso.
Es el anhelo de dejar un eco imperecedero, de que su balanza continúe equilibrando mundos incluso después de que su propia voz haya callado. De manera secreta también desea el vértigo de lo desconocido. Aunque aparenta amar la calma y la estabilidad, Libra guarda una fascinación por lo oculto, por lo misterioso, por lo que desestabiliza. Sueña con atravesar puertas invisibles hacia dimensiones que pocos se atreven a explorar, con enfrentar lo inesperado y emerger de allí con un nuevo sentido de poder. Esa ansia escondida lo convierte en explorador silencioso de lo prohibido, en buscador de lo que no ha sido revelado, en conquistador de horizontes que van más allá del límite del mundo conocido. Así, en lo más profundo de su esencia, Libra no es solo guardián del equilibrio, sino visionario de un destino mayor. Sus deseos ocultos lo convierten en un ser que aspira a transformar lo efímero en eterno, lo fragmentado en unidad, lo injusto en justicia, lo oscuro en claridad. Es un héroe que avanza con suavidad, pero cuya misión es tan épica como la de los más grandes conquistadores, elevar la condición humana a través del poder invisible de la armonía. Su silencio encierra la fuerza de un destino cósmico, y sus anhelos ocultos son la llama que lo empuja a cumplir con la epopeya de equilibrar no solo su vida, sino la balanza del mundo entero. En la vastedad del cielo donde cada signo encarna un misterio, Libra sostiene en silencio anhelos que no se reducen a la armonía ni a la justicia, sino a una sed mucho más profunda, la de descubrir la música secreta del universo y convertirse en intérprete de esa melodía eterna. En su corazón late un deseo oculto de escuchar el canto que vibra entre planetas y estrellas, de captar la frecuencia exacta donde convergen todos los opuestos y de transformarla en un lenguaje comprensible para los humanos. Este signo anhela ser médium de lo invisible, traductor de lo que los sentidos no alcanzan a captar, portador de la verdad que se esconde en la vibración del cosmos. En lo secreto, Libra ansía la belleza no como adorno sino como fuerza creadora. Desea encontrar el punto donde lo bello y lo verdadero son la misma cosa, donde la estética se convierte en camino hacia la revelación. Su espíritu guarda el anhelo de habitar espacios en los que la belleza no sea efímera, sino una arquitectura sagrada capaz de sanar corazones y restituir el orden perdido. Su búsqueda interior no se conforma con lo agradable, su ambición más profunda es develar la belleza que salva, aquella que es puente hacia lo eterno, aquella que sostiene mundos enteros. Dentro de su balanza también se esconde un deseo de poder espiritual. No se trata de dominar a otros ni de imponer su voluntad, sino de alcanzar una maestría invisible sobre sí mismo y sobre las fuerzas que lo rodean. Libra sueña con un poder tan sutil que no necesita imponerse, tan vasto que se expande sin esfuerzo, tan firme que no puede ser quebrantado por la duda ni por la adversidad. En su silencio busca la soberanía interior, la capacidad de erigirse como centro estable en medio de tempestades, de sostener con su sola presencia la calma que otros no encuentran. En lo más profundo de su ser guarda la ambición de reconciliar el tiempo. Libra no solo busca equilibrio entre personas o ideas, también desea armonizar el pasado con el futuro, coser las rupturas de lo que fue con las promesas de lo que será. Anhela liberar al ser humano de las cadenas de la memoria dolorosa y del miedo al porvenir, para enseñar que la verdadera eternidad se encuentra en el instante presente, ese punto exacto en que ambas dimensiones se funden. Su espíritu arde con el secreto deseo de convertirse en guardián de la hora, como si al sostener ese instante pudiera abrir la puerta a una eternidad vivida en la carne. Otra de sus aspiraciones no desarrolladas es el anhelo de ser artífice de justicia cósmica. No se limita al orden humano ni a las leyes terrenales, su deseo oculto es convertirse en servidor de un equilibrio universal que atraviese galaxias y eras. Libra guarda en su interior la necesidad de que lo justo trascienda fronteras, de que exista una ley invisible que proteja la vida en todas sus formas, desde lo más pequeño hasta lo inconmensurable. Es la aspiración de ser embajador de ese orden superior, no con palabras de mando, sino con la vibración de su propia existencia. En su interior también late una necesidad secreta de intensidad, que muchas veces disfraza bajo gestos de calma. Libra desea sentir lo absoluto, sumergirse en experiencias que lo sacudan hasta el núcleo y lo obliguen a renacer más fuerte. Aunque aparenta elegir siempre el camino más equilibrado, su alma ansía tormentas que lo pongan a prueba, porque en su silencio sabe que solo en esas pruebas extremas se revela el verdadero poder de la balanza. Su espíritu desea conocer la profundidad del dolor y la cumbre del gozo para poder sostener a otros desde la experiencia de haberlo vivido todo. Entre los deseos más escondidos de Libra se encuentra la ambición de ser creador de puentes invisibles entre mundos. No solo une personas, también sueña con enlazar dimensiones, con ser vínculo entre lo humano y lo angélico, entre lo racional y lo mítico, entre lo material y lo espiritual.
Su alma late con la certeza de que es posible habitar todos los planos a la vez y de que su misión secreta es convertirse en pasaje hacia lo inalcanzable. En el fondo, Libra desea ser aquel que abre puertas que otros no se atreven a mirar, el que muestra que los límites son ilusorios y que la unión de lo imposible es el verdadero destino del ser humano. También guarda una sed oculta de grandeza interior que se manifiesta en su relación con la soledad. Aunque se le asocia con la búsqueda de compañía, Libra alberga un anhelo secreto de soledad sublime, aquella que no pesa ni hiere, sino que revela el poder del espíritu en su estado más puro. En su intimidad desea retirarse del ruido para encontrarse consigo mismo y con el cosmos en un diálogo silencioso que le recuerde que no necesita nada externo para ser completo. Ese deseo, profundo y secreto, lo impulsa hacia momentos de recogimiento donde se revela como soberano de su propio destino. En lo más profundo también arde un deseo de redención colectiva. Libra sueña con que la humanidad despierte a una nueva conciencia donde la balanza no mida culpas, sino reconciliaciones. Anhela ser parte de un renacer global, de un tiempo en que los pueblos aprendan a convivir sin necesidad de vencedores ni vencidos, donde la justicia se funda en la compasión y la igualdad se viva no como obligación, sino como verdad natural. Su aspiración secreta es ser testigo de esa nueva era y contribuir, aunque sea en silencio, a sembrar sus semillas. De esta manera, Libra no es solo el signo de la armonía visible, sino el portador de deseos ocultos que tocan las dimensiones más elevadas de la existencia. Su búsqueda secreta va más allá de la estética, más allá de la justicia social, más allá de la unión interpersonal. Es un anhelo cósmico que lo impulsa a trascender las fronteras de lo humano para convertirse en símbolo viviente de equilibrio eterno, en guerrero invisible que lucha con armas de luz y en constructor de un orden que, algún día, sostendrá no solo al hombre, sino al universo entero. En lo más secreto del signo de Libra existe un anhelo que no siempre se reconoce, el deseo de descubrir su propio destino como creador de armonías ocultas, como arquitecto de equilibrios que trascienden lo evidente. Bajo la influencia de Venus, el planeta del amor y la belleza, se esconde una corriente más profunda que va más allá de la estética o de la búsqueda de relaciones justas. Libra sueña en lo más íntimo con revelar el lenguaje de los símbolos, con descifrar las correspondencias invisibles que unen a los hombres con las estrellas y con transformar ese conocimiento en caminos de redención para quienes aún vagan en el caos de la incertidumbre. Su espíritu no se conforma con la justicia terrenal, aspira a una justicia cósmica que refleje las leyes eternas de la creación. Ese anhelo secreto también lo impulsa hacia la búsqueda de la voz que aún no ha sido pronunciada, la palabra que logra conciliar lo irreconciliable. Libra desea ser portavoz de un verbo capaz de sanar, de un discurso que no divida sino que integre, de un lenguaje que contenga la vibración exacta para derribar muros invisibles en el corazón humano. La verdadera ambición que guarda en silencio es descubrir el sonido que reúne y pacifica, la palabra luminosa que aún no ha nacido en la historia de los hombres y que, cuando sea pronunciada, encenderá la conciencia de generaciones enteras. En su interior late un deseo de grandeza no siempre comprendido, la ambición de ser recordado no por lo que exhibe, sino por la huella indeleble que deja en los demás. Libra anhela que su paso sea invisible pero eterno, como el viento que no se ve pero que transforma mares y montañas. Sueña con que cada acto suyo sea semilla, con que cada gesto de equilibrio despierte un eco que continúe expandiéndose cuando su tiempo en la tierra haya concluido. Ese anhelo escondido es su verdadera inmortalidad, no la gloria ruidosa, sino la permanencia silenciosa que solo alcanzan los espíritus que encarnan un propósito superior. También se esconde en lo profundo de Libra un deseo de fusión con lo divino a través de la belleza. Aunque en apariencia busca lo agradable, su verdadera ambición es sumergirse en lo sublime, en aquello que supera toda medida y toda forma. Libra desea ser tocado por lo inefable, experimentar la pureza de una visión que lo conecte con lo eterno. Es un anhelo de trascender lo humano a través de la contemplación, de descubrir en el reflejo de una mirada o en el trazo de un paisaje la huella de lo sagrado. Su espíritu se eleva en secreto hacia la belleza que no perece, hacia el esplendor que no depende de lo material, hacia la magnificencia de lo que no puede morir. Dentro de su balanza se esconde también la sed de justicia aplicada a su propio destino. Libra ansía, aunque no lo declare, ser fiel a sí mismo, honrar su voz interior sin traicionarse. Su búsqueda secreta es poder sostener sus convicciones aun cuando el mundo lo presione, aun cuando su propia naturaleza conciliadora lo empuje a ceder. El héroe oculto que habita en Libra desea conquistar la libertad de ser íntegro, de ser coherente, de mantener el eje aunque los vientos más feroces intenten torcer su balanza. Esa fidelidad a sí mismo es una aspiración que lo eleva a la categoría de guerrero espiritual, capaz de sostener la justicia no solo hacia afuera, sino también hacia adentro.
Hay también un anhelo oculto de reconciliación con el misterio de la sombra. Libra desea abrazar lo que los demás rechazan, comprender lo que la mayoría condena, unir lo fragmentado incluso en su aspecto más oscuro. Su verdadera grandeza no reside únicamente en buscar lo bello y lo justo, sino en atreverse a mirar lo injusto y lo feo con la intención de transformarlo. En lo más profundo de su ser sueña con ser alquimista de la contradicción, redentor de lo negado, portador de una luz que no niega la sombra, sino que la integra para que adquiera un nuevo sentido. Este anhelo lo convierte en un verdadero héroe de lo invisible, capaz de ir más allá de lo aparente para abrazar la totalidad del ser. En secreto también arde en Libra un deseo de trascender la dualidad que lo define. Aunque su símbolo es la balanza, su espíritu aspira a superar la necesidad de los opuestos, a alcanzar un estado donde la unidad reine sobre toda contradicción. Libra sueña con descubrir el punto en que ya no hay separación entre lo masculino y lo femenino, entre lo interior y lo exterior, entre el yo y el otro. Es un deseo de retornar a la fuente primordial donde todo era uno, donde no existía la fragmentación. Esa ambición silenciosa lo convierte en buscador incansable de una unidad perdida que, al recuperarse, puede convertirse en la clave de la evolución humana. En lo más profundo de su alma Libra también guarda el deseo de encarnar la templanza en medio de un mundo desgarrado. Anhela ser columna de serenidad cuando todo alrededor se desmorona, sostén silencioso de quienes ya no encuentran fuerza. Su ambición secreta es convertirse en refugio, en oasis, en certeza. No busca ser héroe en la superficie, pero en lo íntimo aspira a ser la fuerza que mantiene de pie a los demás cuando todo parece imposible. Su grandeza está en soñar con ser esa presencia que, aunque no se vea, sostiene, inspira y recuerda que siempre existe un centro inquebrantable. Finalmente, en su destino oculto late un deseo de redención para toda la humanidad. Libra sueña con una era en la que la balanza no se incline por intereses, donde las voces no sean sofocadas, donde la igualdad no sea una utopía sino un hecho vivo. En lo más secreto de su ser arde la visión de un despertar colectivo en el que los hombres comprendan que la justicia no se impone, se revela desde la conciencia. Su anhelo último es ser parte de ese renacer, ser guardián de una nueva aurora en la que la balanza del cosmos brille en equilibrio perfecto y la humanidad entera pueda caminar hacia lo eterno. En lo profundo del signo de Libra se esconde un anhelo que pocas veces se revela, un impulso silencioso que no busca solamente el equilibrio entre los contrarios, sino la revelación de un tercer camino que los trascienda. En su interior arde el deseo de encontrar el punto secreto en el que las dualidades dejan de ser contrarias y comienzan a mostrar su complementariedad. Este signo no solo quiere unir lo que está separado, sino demostrar que lo opuesto nunca fue enemigo, que en la tensión de los extremos vive la semilla de una síntesis superior. Ese impulso lo convierte en un viajero de mundos invisibles, alguien que no se conforma con tender puentes, sino que sueña con crear continentes enteros donde todo lo fragmentado pueda convivir en una nueva forma de totalidad. Libra guarda también un deseo profundo de redescubrir la sacralidad del instante. Aunque se lo asocia a la reflexión y a la toma de decisiones, en lo secreto de su alma vibra la necesidad de convertir cada momento en ceremonia, de vivir cada segundo como un acto sagrado. Este signo desea en lo íntimo devolver al mundo la conciencia de lo sagrado en lo cotidiano, mostrar que un gesto, una mirada o un silencio contienen tanta fuerza creadora como las gestas heroicas de los antiguos. En lo más escondido de su corazón late la ambición de transformar la vida en un rito constante, donde el ser humano se reconozca parte de la danza eterna de los astros. Otro de sus deseos ocultos se encuentra ligado a la libertad de los destinos. Libra no solo sueña con vínculos fuertes y armoniosos, también desea profundamente liberar a los demás de cadenas invisibles. Anhela ser fuerza que no oprime, compañía que no condiciona, inspiración que no limita. En su interior busca ser recordado como el ser que mostró a otros que podían desplegar sus alas sin miedo, que podían vivir en comunión sin perder su esencia. Esta ambición silenciosa lo convierte en defensor de la libertad interior, un guardián del derecho sagrado de cada alma a caminar su propio sendero sin traicionar su verdad. En las sombras de su espíritu existe además un deseo de explorar lo ilimitado. Aunque en apariencia se asocia a la mesura, Libra guarda un hambre de infinitud que lo impulsa a querer ir más allá de las fronteras humanas. Sueña con traspasar la barrera de lo conocido y sumergirse en lo eterno, con experimentar el vértigo de lo ilimitado, y desde allí, regresar para mostrar a los demás que el infinito no es una amenaza, sino una promesa. Esta ambición secreta lo convierte en un visionario que ansía ser puente entre lo finito y lo infinito, entre el mundo que muere y el que nunca se extingue. Dentro de su anhelo silencioso se encuentra también la necesidad de reconciliar al ser humano con su propio reflejo.
Libra desea que los hombres puedan mirarse en los espejos de la vida sin miedo, que puedan aceptar lo que ven, que puedan descubrir que incluso sus contradicciones forman parte de un diseño mayor. Aspira a enseñar, aunque sea en silencio, que toda imperfección guarda dentro la semilla de una perfección más amplia, que todo error puede transformarse en sabiduría, que todo conflicto es la antesala de una revelación más grande. Su ambición secreta es ser testigo de ese despertar colectivo en el que cada individuo comprenda que no hay fractura definitiva, que todo puede integrarse y volver a brillar. En el corazón oculto de Libra arde un deseo de crear armonía entre el ser humano y la naturaleza. Más allá de sus vínculos sociales, sueña con restablecer la alianza perdida entre la humanidad y la tierra, con devolver el equilibrio a los ritmos que fueron quebrados por la prisa y el olvido. Su espíritu guarda la aspiración de devolver a los hombres la conciencia de que son parte de un todo mayor, de que cada árbol, cada río y cada estrella vibran en la misma balanza que él sostiene. Esa ambición no dicha lo convierte en un servidor silencioso de la vida, en un héroe que desea reconciliar a la humanidad con el planeta y al planeta con el cosmos entero. Libra también ansía en lo profundo un poder creador que no siempre se le reconoce. Bajo la suavidad de su esencia se oculta un deseo de erigir realidades nuevas, de dar forma a mundos que aún no existen. Sueña con que sus ideas no se queden en pensamientos, sino que se conviertan en estructuras tangibles capaces de transformar la vida de muchos. En su interior se encuentra el anhelo de ser fundador de un orden nuevo, no impuesto, sino inspirado, no rígido, sino vivo. Su ambición oculta es sembrar en el mundo la visión de que la justicia y la belleza no son abstracciones, sino cimientos sobre los que puede levantarse una civilización más elevada. En el silencio de su alma se revela también un deseo de unir lo humano con lo divino a través del amor. Libra no se conforma con relaciones armoniosas, en lo profundo anhela la unión sagrada, la comunión que trasciende la carne y el tiempo, la conexión que se convierte en reflejo de la unión eterna entre el alma y lo absoluto. Su espíritu arde con el deseo de fundirse en una experiencia de amor que sea a la vez humana y celestial, donde cada encuentro revele la huella de lo eterno. Esta aspiración secreta convierte a Libra en buscador de un amor que no termina, en portador de la promesa de que la unión puede ser espejo del universo mismo. En lo más oculto de su esencia se encuentra finalmente un deseo de revelación universal. Libra anhela presenciar el instante en que la humanidad despierte a una conciencia más amplia, en que los hombres descubran que nunca estuvieron separados, que el equilibrio no es una meta imposible, sino un estado natural del ser. Su espíritu sueña con estar presente cuando el velo se levante y la humanidad comprenda que la balanza cósmica siempre estuvo a su favor. En ese instante, Libra se reconocerá no como juez ni como mediador, sino como testigo de una victoria que pertenece a todos, la victoria del equilibrio eterno que redime y eleva a toda la creación. En la raíz más profunda de Libra existe un anhelo que se mantiene oculto incluso para sí mismo, el deseo de comprender la geometría secreta que sostiene la vida. Su balanza no es solo símbolo de justicia, es también una llave hacia proporciones invisibles que unen lo micro con lo macro, lo humano con lo divino. Libra sueña en silencio con revelar la arquitectura sagrada que late detrás de cada movimiento, de cada relación, de cada ciclo. En lo más íntimo aspira a descifrar el diseño oculto del universo y convertirse en testigo de que nada ocurre al azar, de que todo responde a un orden que, aunque invisible, es eterno y perfecto. En su interior habita un deseo de unir lo racional y lo intuitivo, dos fuerzas que muchas veces caminan separadas en el ser humano. Libra anhela integrar la lógica con la inspiración, el razonamiento con la visión, la claridad del pensamiento con la llama de la intuición. Su aspiración secreta es demostrar que el verdadero poder surge cuando ambas dimensiones se abrazan y trabajan juntas. En este impulso silencioso, Libra se convierte en buscador de una inteligencia superior, capaz de armonizar lo que parece inconciliable para crear un saber más vasto que cualquier conocimiento fragmentado. También se esconde en Libra un deseo de elevar la palabra a la categoría de arte inmortal. No se conforma con hablar o con mediar, en lo profundo desea que su voz sea instrumento sagrado, que cada sílaba pronunciada tenga el poder de transformar destinos, de sanar memorias, de abrir horizontes. En lo íntimo sueña con un lenguaje que no divida sino que despierte, que no encadene sino que libere, que no adorne sino que revele. Su balanza interior arde con la ambición secreta de alcanzar el tono exacto en el que las palabras se convierten en puentes hacia lo eterno. En el corazón de Libra se encuentra un anhelo oculto de custodiar la memoria cósmica. Su espíritu desea guardar la sabiduría de los tiempos, las lecciones que la humanidad ha olvidado, los pactos que alguna vez fueron sagrados y que hoy yacen enterrados bajo el ruido. Libra sueña con ser guardián de ese archivo invisible que no pertenece a ningún pueblo ni a ninguna era,
porque es patrimonio del universo. Su deseo oculto es mantener viva esa memoria y entregarla en el momento justo, cuando los hombres estén preparados para recibirla y comprender su alcance. En su interior también late la ambición de experimentar la belleza en su forma más absoluta, la belleza que no depende de lo que se ve, sino de lo que se siente al contemplar lo infinito. Libra desea tocar la vibración pura de la armonía universal, vivir aunque sea un instante en el centro de esa música secreta que sostiene galaxias enteras. Su espíritu se eleva hacia la aspiración de ser envuelto en la magnificencia de lo eterno y de traer consigo una chispa de esa experiencia para compartirla con los demás. En ese impulso oculto habita su misión más grande, recordarle a la humanidad que la belleza verdadera no se destruye ni se desvanece, porque es reflejo del orden divino. Existe también en Libra el deseo silencioso de transformar la fragilidad en fortaleza. Aunque se lo perciba como delicado o indeciso, en lo profundo ansía demostrar que la vulnerabilidad es en realidad un portal hacia un poder mayor. Su espíritu guarda el anhelo de convertir cada duda en certeza, cada miedo en valentía, cada caída en una lección que eleve. En este anhelo oculto, Libra se revela como héroe de lo invisible, aquel que conquista sin espadas, aquel que vence con el coraje de mantenerse fiel a lo que su alma sabe, incluso cuando el mundo entero lo empuja en dirección contraria. Libra también guarda una ambición secreta de redescubrir la hermandad universal. No solo desea relaciones armónicas a nivel personal, sino vínculos profundos entre naciones, culturas y razas. Sueña con un mundo donde la diversidad no sea amenaza sino fuerza, donde la diferencia sea celebrada como parte de una gran obra colectiva. En lo íntimo desea que la humanidad se reconozca como una sola familia bajo el mismo cielo estrellado, y anhela ser chispa que despierte esa conciencia. Su balanza no mide únicamente actos individuales, sino que sueña con equilibrar los destinos colectivos de la humanidad. En las profundidades de su ser se esconde además un anhelo de trascender el tiempo lineal. Libra desea moverse con libertad entre lo que fue y lo que será, reconciliar pasados dolorosos y abrir futuros luminosos desde un mismo punto. Su aspiración oculta es demostrar que el tiempo no es prisión, sino materia que puede ser moldeada por la conciencia. En ese deseo secreto se manifiesta su poder más elevado, liberar al ser humano de la ilusión de la separación temporal y recordar que la eternidad habita en cada instante vivido con plenitud. En último término, Libra guarda en su centro el deseo de convertirse en símbolo viviente de equilibrio para todo el universo. Aspira a ser reflejo del orden cósmico, encarnación de la justicia eterna, testimonio de que la armonía es posible incluso en medio del caos. Su ambición secreta es que su vida sea ejemplo y espejo, que su existencia muestre a los demás que el equilibrio no es un ideal lejano, sino una realidad alcanzable. En su interior vibra el sueño de ser recordado no solo como mediador, sino como visionario que reveló el poder épico del equilibrio, capaz de sostener no solo a un ser humano, sino a mundos enteros. En el corazón invisible de Libra late un anhelo que trasciende la búsqueda de equilibrio en lo humano y en lo social. Se trata de un deseo escondido de vincularse con el pulso secreto del cosmos, de reconocer en sí mismo un reflejo de la armonía universal. Este signo, que en apariencia vive entre decisiones y conciliaciones, guarda en lo más íntimo una ambición silenciosa, convertirse en espejo de las leyes eternas que sostienen la creación. Su balanza no es solo instrumento de justicia, es un símbolo vivo del orden primordial que une lo visible con lo invisible. En su interior existe una necesidad oculta de dar voz a lo que nunca fue dicho. Libra aspira a articular el lenguaje de lo no nombrado, a convertir en palabra lo que aún permanece como intuición, a revelar con sutileza aquello que vibra en los límites de la conciencia. Desea ser mensajero de verdades que no separen sino que unan, verdades que al escucharse disuelvan muros interiores y hagan recordar a cada ser humano su pertenencia a algo más vasto. En ese impulso secreto, Libra se transforma en guardián del verbo creador, en cantor de una melodía que todavía espera por ser reconocida. En lo profundo también se encuentra un anhelo de sostener lo frágil y lo impermanente. Libra percibe con claridad que la existencia es efímera, que todo lo humano se desgasta y se transforma, pero en lugar de temerle, sueña con rescatar de lo efímero una chispa de eternidad. En su interior arde la ambición de convertir lo transitorio en memoria sagrada, de hallar en cada instante fugaz un significado que permanezca más allá del tiempo. Ese deseo oculto lo lleva a ser recolector de momentos luminosos, constructor de huellas invisibles que, aun cuando se borren en la materia, quedarán grabadas en la conciencia universal. Hay en Libra una aspiración silenciosa de ser mediador no solo entre personas, sino entre planos de existencia. Su espíritu ansía unir lo material con lo espiritual, lo denso con lo sutil, lo tangible con lo onírico.
Desea ser puente entre mundos, abrir puertas que otros no se atreven a cruzar y mantener abiertas las rutas que conectan lo humano con lo divino. Su balanza mide fuerzas que los demás no perciben, y en lo íntimo, Libra sueña con mantener ese delicado vínculo para que ningún extremo quede fuera del orden universal. En lo más escondido también existe el anhelo de trascender la idea de belleza como simple armonía de formas. Libra guarda un deseo profundo de descubrir la belleza como fuerza sanadora, como energía capaz de curar heridas, reconciliar espíritus y despertar memorias de plenitud. En su interior arde la ambición de invocar esa belleza esencial que no depende de adornos ni apariencias, sino que brota directamente de la verdad. Sueña con un mundo donde lo bello y lo justo sean la misma cosa, donde contemplar la armonía sea al mismo tiempo experimentar la sanación. Otro aspecto oculto de Libra es su deseo de integrar la contradicción. Aunque se lo perciba como símbolo de equilibrio sereno, en su interior habita la necesidad de abrazar tensiones que parecen irreconciliables. Libra sueña con reunir lo que nadie más se atreve a juntar, con mostrar que la contradicción es semilla de creación, comprobar que el caos y el orden son fuerzas complementarias y no enemigas. Ese impulso secreto lo convierte en alquimista de polaridades, en héroe silencioso que se atreve a sostener lo que los demás evitan, para luego transformarlo en síntesis luminosa. En lo profundo de su destino vibra también un deseo de custodia de lo colectivo. Libra no se limita a buscar armonía en lo personal, en lo más íntimo sueña con ver a comunidades enteras reconciliadas, con presenciar pueblos que encuentren un equilibrio más allá de las diferencias. Desea ser parte del despertar de una humanidad que ya no viva en la guerra constante de sus opuestos, sino que descubra en la diversidad una forma de plenitud. Su ambición secreta es que la balanza que sostiene no mida solamente destinos individuales, sino que sea instrumento para equilibrar las fuerzas que guían a toda la especie. En lo más secreto también palpita la necesidad de redimir la sombra de la indecisión. Libra desea mostrar que la duda no es debilidad, sino el umbral hacia una visión más amplia. Su espíritu sueña con convertir la vacilación en arte de contemplar, con transformar la demora en camino de sabiduría, comprobar que el verdadero poder surge de la capacidad de escuchar antes de actuar. Este deseo oculto lo convierte en maestro silencioso de paciencia, en guerrero que sabe que la prisa destruye lo que solo la serenidad puede construir. Finalmente, en el núcleo más oculto de Libra arde un anhelo de elevar la existencia hacia un destino de eternidad compartida. No desea solo equilibrio para sí mismo, ni siquiera para sus vínculos cercanos, sino para toda la creación. Sueña con ver un universo reconciliado en todos sus niveles, con ser parte de esa aurora en la que las tensiones que desgarran al mundo se transformen en música celestial. Su aspiración más secreta y más épica es convertirse en testigo y en artífice de ese gran amanecer, donde la balanza del cosmos, por fin equilibrada, revele que toda la lucha y toda la búsqueda tenían como propósito el retorno a la unidad perdida.